Recordando, abordamos sobre las bases teóricas de la TCC y vamos a complementar un poquito con el video. Y después ya iniciamos nuestra clase de hoy, el tema correspondiente. Hoy hablaremos de ella, pero antes, dale like al video y suscríbete a mi canal para ayudarnos a seguir creando contenido como este. Comencemos. La terapia cognitivo-conductual es una orientación terapéutica que cuenta con una eficacia científicamente comprobada. Nace a partir de la fusión de las terapias conductistas y las que se derivan de la psicología cognitiva. En realidad, cuando hablamos de terapia cognitivo-conductual, tendríamos que hablar en plural, ya que son varias las terapias que entran en esta categoría. Por nombrar algunos ejemplos, la terapia racional emotiva conductual de Albert Ellis, la terapia cognitiva de Beck, la terapia dialéctico-conductual, entre otras. Esta terapia se basa en la creencia de que las distorsiones del pensamiento y las conductas desadaptativas desempeñan un papel en el desarrollo y mantenimiento de los trastornos psicológicos. Por tanto, los síntomas y la angustia asociada pueden reducirse mediante la enseñanza de nuevas habilidades de procesamiento de información y mecanismos de afrontamiento. Esta terapia consta de 3 etapas. Durante la primera etapa, la evaluación psicológica, nos ocupamos de conocer al paciente y entender los problemas por los que consulta. Si existe un diagnóstico, como depresión, bipolaridad o fobia social, tratamos de encontrarlo en este momento. Durante esta fase, paciente y terapeuta charlan y acuerdan cuáles son los objetivos del tratamiento y ponen las prioridades en los mismos. La segunda etapa es la más larga, el tratamiento propiamente dicho. Aquí es cuando se aplican las técnicas dirigidas a lograr el cambio que beneficia al paciente, tratando de alcanzar los logros que se plantearon en la primera etapa. Las técnicas que se aplican varían mucho según el problema, el paciente y el momento que esté atravesando. En cualquier caso, casi siempre la aplicación de un procedimiento se charla con anticipación con el paciente. Durante la tercera etapa, el seguimiento, vamos espaciando la frecuencia de las consultas, mientras aplicamos procedimientos orientados a mantener los cambios y prevenir recaídas. Cuando los objetivos se lograron y el cambio se consolidó, damos de alta al paciente. Esta terapia no suele ser de tan larga duración, en promedio entre 12 y 15 sesiones, pero depende del caso. Por ejemplo, si una persona está deprimida, seguramente tendrá distorsiones del pensamiento que la hacen ver todo de manera pesimista. En la ansiedad, la persona seguramente estará sobrevaluando el riesgo potencial de ciertas acciones o acontecimientos. De esta manera, el terapeuta buscará cambiar estas ideas irracionales por otras más funcionales. Si la persona piensa, por ejemplo, que es un fracaso porque la han despedido de su trabajo, el terapeuta buscará hacerle ver que está generalizando y que puede haber otras explicaciones para esto. De igual forma, la terapia cognitivo-conductual busca ayudarle al paciente a exponerse y habituarse a las situaciones que le provocan estrés. Por ejemplo, en el caso de las fobias, para que sea capaz de afrontarlas y superarlas a través de técnicas como la de sensibilización sistemática. La terapia cognitivo-conductual resulta útil y con eficacia comprobada en una gran variedad de trastornos como los de ansiedad, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno bipolar, problemas de adicciones e incluso trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Entre las críticas hacia la terapia cognitivo-conductual se encuentran el hecho de que algunos cuestionan la eficacia real de este tipo de terapia. También su efectividad parece ir decreciendo desde hace varios años, según un metaanálisis realizado en 2015, y las altas tasas de abandono en comparación con otros tratamientos, pues algunos pacientes la consideran demasiado aburrida y mecánica. ¿Tienes alguna experiencia con este tipo de terapia? Déjalo en los comentarios. Bien, bueno, entonces hemos visto cómo es este proceso, ¿no? Iniciamos primero con la evaluación, que ocupamos algunas sesiones de evaluación en el cual utilizamos la observación, la entrevista, el uso de
test como también herramientas psicológicas, ¿no? Test o pruebas psicológicas. Una vez que nosotros terminamos con este proceso, emitimos un informe, es decir, que el paciente tiene todo el derecho de conocer cuáles son sus resultados. En base a estos resultados, vamos a hacer el proceso ya de intervención. Vamos junto con el consultante a establecer ciertos objetivos. Por eso es que la TCC tiende a ser bien estructurada, porque planteamos objetivos para cada una de las sesiones en base a la evaluación previa. Una vez que nosotros terminamos con este proceso de intervención, es ahí donde hacemos el seguimiento para prevenir lo que son las recaídas, para realizar todo un resumen de todas las herramientas que hemos abordado durante el proceso de intervención, que es justamente el tema que vamos a ver hoy. Bien, a ver, todos en algún momento vamos a tener el primer contacto con el paciente. Si trabajamos en una institución, el primer contacto lo tiene la recepcionista o la secretaria, bueno, dependiendo. Si yo no cuento con algún tipo de ayuda, entonces el primer contacto lo vamos a tener igual nosotros, sea fuera de sesión, ¿no? A través de la recepción o ya dentro de la consulta. Buenas tardes, Eliana, bienvenida. En el primer contacto, el primer encuentro que tenemos con el consultante es importante. ¿Por qué? Porque establecemos el rapport. Sí, estamos presentando la diapositiva. ¿Se logra ver? ¿Me avisan, por favor? Sí, ok, Constanza. Muchas gracias. Bien, gracias, María. Gracias, Giselle. Muy bien, entonces continuamos. Establecemos lo que es el rapport. Ahora, les pregunto, sé que aquí hay estudiantes también de psicología, quizás ya conocen acerca de este término. ¿Qué es el rapport? Listo, gracias, Eliana. Vean, sus respuestas, por favor, lo ponen en el chat para poder interactuar. ¿Qué conocen acerca del rapport? A ver, Natalia nos comenta que es la relación que establezco con el paciente. Ya, esa relación profesional, ¿verdad? Constanza, establecer confianza con el paciente en primera instancia, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más creen que será rapport? Jocelyn, es una técnica de crear una conexión de empatía para que la comunicación fluya con menos resistencia. Excelente, Jocelyn. María Fernanda, hacer que se sienta en confianza. Excelente. En efecto, ¿no? Es esta conexión que nosotros establecemos con el paciente para que éste se sienta en confianza. Es decir, que tenemos que crear un lugar seguro para que el paciente sea él mismo y no tenga muchas barreras en abrir su historia, porque recordemos que hay personas que les cuesta comentar su vida, especialmente a personas que no conocemos, ¿verdad? Es una persona desconocida, el psicólogo o la psicóloga. Y vamos con una expectativa. Creo que la mayoría de personas va con una expectativa, ¿no? Si yo voy al médico, voy con la expectativa de que quizás me dé un tratamiento, un diagnóstico. Igual en consulta. El paciente viene con una expectativa y a veces nos está observando, a veces nos está evaluando, e incluso, ¿no? Yo he topado con diferentes tipos de pacientes. Siempre recuerdo a uno que me decía, yo atendía al adolescente, a su hija, por un problema que tuvo y el papá me decía, pues yo no creo en ustedes, yo no creo en la psicología, yo no creo en los psicoterapeutas y claro, es su posición, ¿no? Es su manera de percibir, pero le dije, bueno, yo respeto la forma en cómo usted piensa, pero aquí vamos a tratar de ser aliados en beneficio de la paciente, que en este caso era su hija, ¿no? También es importante si trabajamos con niños o con adolescentes, establecer esta relación
profesional con los papás, porque somos aliados en beneficio de la paciente. Trabajamos no solo con el adolescente, sino también con los padres. En el caso que son adultos, igual, también establecer ese rapport, un lugar seguro donde el paciente puede ser él mismo, donde no tenga barreras para poder mostrar esta vulnerabilidad que muchas veces no queremos. Y que claro, hay historias que no son bonitas, ¿no? Y tocar estos puntos, esos momentos de nuestra historia que no son agradables, cuesta. Y en un lugar con una persona que aún no conozco, aún más. Bien, a ver, por aquí tenemos algunos comentarios. Así es, María Julia. No todos hacen ese clic, ¿no? No se da esa confianza y no tenemos esta facilidad para poder comentar nuestra historia. Hay que tener mucho cuidado en cómo realizamos el rapport y no solo es con la palabra, ojo, sino también con nuestros gestos, con nuestro volumen de la voz, la inflexión, la entonación, ¿bien? Nuestra postura, nuestro lenguaje corporal, todo ello tenemos que integrar para realizar un buen rapport, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente me está contando motivo de consulta, ¿no? Por el cual asiste a terapia y yo estoy en el celular. ¿Ustedes creen que este paciente va a regresar a consulta? No, ¿verdad? Ya no regresa. No, esta persona, esta especialista, pues no me ha hecho caso, ha estado pendiente en otras cosas, ¿sí? O quizás el paciente me está contando algún suceso importante y yo estoy así, apoyada mi rostro o mi cara en mi mano. ¿Qué interpretación podría dar el paciente? Así es, Jocelyn, es importante la escucha activa. Si el paciente me está hablando, me está diciendo algún tema sumamente importante que para él es fundamental trabajarlo, ¿no? Quizás en este primer contacto aún lo va a contar y yo estoy así. No estás, no me está oyendo, no le interesa lo que digo, muy bien, María Julia. La comunicación no verbal es muy importante, en efecto. La postura, los gestos, la manera en cómo yo me dirijo al paciente. Bien, claro, ¿no? María Julia diría, yo ya no, dice, yo ya no regresaría. Claro, ¿no? A ver, por aquí había unos comentarios que me he saltado, a ver, de María Eduarda. Las psicólogas tienen conexión con los pacientes, así que no controle sus emociones o más cosas que pasan. Por eso las psicólogas brindan apoyo a sus pacientes, trata de ayudarlos para que los pacientes se sientan mejor. Así es, no somos en muchos casos soportes emocionales. Hay situaciones en las que nosotros podemos ya estar planteado el objetivo, ¿no? Por ejemplo, estamos en la sesión número 4 de intervención, ojo, el proceso de intervención, y tocaba trabajar el tema de autoestima, ¿bien? Pero pasó un suceso y el paciente viene y me dice, Mariana, quiero comentarte algo. Yo no puedo decirle, mira, esto lo vamos a hablar después. Lo que toca o corresponde ahora es el tema de la autoestima. No puedo, porque la paciente está con una necesidad, ¿cierto? Y buscamos que la paciente en ese momento se sienta seguro o segura. En este caso vamos a funcionar como de soporte, ¿sí? Hay que ser flexibles también, dependiendo del caso. A ver, por aquí nos comenta Elena, por eso es importante el rapport. Se llegue a establecer en el primer contacto. Por supuesto que sí, totalmente de acuerdo contigo, Elena. El rapport es importante. ¿Bien? También algo que tenemos que tener mucho cuidado es cuando nos sorprendemos. Nuestra
gestualidad del rostro, ¿no? Si nos cuenta algún suceso y nosotros hacemos una expresión de asombro, el paciente va a pensar que lo estamos juzgando. Bien, hay que tener mucho cuidado en cómo nos comunicamos, no solo de manera verbal, sino también a través de nuestro lenguaje corporal. Bien, entonces, en el primer contacto, nosotros establecemos este rapport, esta confianza, empatía, escucha activa, comunicación asertiva, control de nuestro lenguaje corporal, en que vaya acorde a lo que nosotros estamos hablando y también, ¿no? Que el paciente se sienta escuchado. En este primer contacto, o la primera consulta o sesión, es importante establecer ciertos horarios, va a depender mucho de cómo ustedes lo manejen, no si es que estoy trabajando en una institución, también va a depender de ello, ¿bien? Pero sí, importante establecer horarios, el tipo de terapia. Hay consultantes que preguntan, ¿no? Porque ya averiguan qué tipo de terapia vamos a llevar a cabo. Y si yo tengo la formación en TCC, que es terapia cognitivo-conductual, le explico, ¿no? ¿Qué es la TCC? ¿Qué busca? ¿Cómo vamos a trabajar? La colaboración, etc. Y esto es importante también. Así es, Constanza, es parte del lenguaje. Algo importante es las tareas para la casa. Yo les digo a mis pacientes que como cualquier técnica psicológica, si no somos constantes, no vamos a ver los resultados. Y hago la metáfora como de una persona que quiere llegar a su peso ideal. Esta persona no basta que solo pise el ambiente del gimnasio, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Pues sus ejercicios, cardio, máquina, hacer caso a su entrenador dentro del gimnasio. Fuera del gimnasio también tiene que realizar conductas para llegar a su objetivo. No comer muchas harinas o grasas saturadas, azúcar, tomar mucha agua, quizás caminar en vez de usar otro tipo de medio de transporte, etc. Tienen que realizar actividades no solo dentro del ambiente del gimnasio, sino también fuera de, porque no vale la pena que yo vaya al gimnasio, realice los ejercicios, salgo del ambiente, de este lugar, y voy a volver con mi rutina anterior, ¿no? Que soy sedentaria, tomo mucha gaseosa, mucho azúcar, como muchos postres, porque no hay esta concordancia y lo cual me va a limitar llegar a mi objetivo. Pasa lo mismo en terapia. No solo basta con venir, ¿bien? Sentarnos y hablar. Ojo, porque eso es orientación. Nosotros vamos a aplicar técnicas, vamos a aplicar herramientas, vamos a dejar tareas para que el paciente lo realice fuera de consulta. Nosotros nos vemos una vez a la semana entre 45 a 55 minutos, ¿cierto? Lo cual va a ser un limitante si el paciente no realiza sus tareas. Bien, es por eso que se tiene que concientizar la importancia de no solo venir y trabajar dentro de consulta, sino también fuera de. Y si el paciente, porque también me ha sucedido, pregunta, ¿no? ¿En cuántas sesiones o cuántas sesiones vamos a ocupar? Hay que tener cuidado con ello, porque si yo le digo, bueno, yo considero que 2 sesiones. Llega la cuarta y hay una recaída. Nos falta una. Y el paciente dice, pero usted me dijo que en la quinta sesión yo ya iba a estar bien. No, hay que tener muchísimo cuidado y si nos pregunta, decir un número tentativo, destacando que puede ser más o puede ser menos, dependiendo de cómo veamos el avance y que no solo va a depender de nosotros, sino también de él o de ella.
de su persistencia, constancia de sus tareas. Y sí, hay pacientes que son bien delicados, ¿no? A mí sí me ha tocado varios pacientitos que son bien dedicados y se comprometen con el proceso y sobre todo con ellos mismos. Buscan este cambio. ¿Bien? Como también hay pacientes que no, que no realizan sus actividades, que no realizan sus tareas. Tenemos que tener mucha paciencia, concientizarlos, hasta cierto punto confrontarlos de manera asertiva, porque hay una resistencia, ¿no? Que el paciente esté acudiendo a consulta o a las sesiones, a pesar de que no esté cumpliendo con las tareas, es por algo, ¿no? Hay un conflicto probablemente interno de si quiero, pero no, pero sí. Entonces hay que conversar con el paciente para ver cuál es el mejor medio. Bien, en este primer contacto ya al finalizar, también es importante dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Sucede, por ejemplo, yo tengo paciente a las 6 de la tarde y a las 7 tengo otro. Pero el paciente de las 6 de la tarde vino a las 6:45 y el paciente de las 7 vino a su hora, justo antes de las 7. Yo no puedo avanzar y no puedo hacer una terapia, una sesión en 15 minutos o en 10 minutos, ¿cierto? No es ético y no es algo favorable para el paciente. Y tampoco le puedo decir al paciente de las 7 que me espere 45 minutos para poder atender al paciente anterior. Y a veces sucede. Inicialmente podríamos quizás por ahí educar al consultante y decirle claramente, ¿no? Se da una tolerancia quizás de 10 minutos, ¿no? Si es que usted quiere cancelar también la sesión por cualquier imprevisto, también es importante comunicar con anticipación. Claro que puede haber imprevistos, ojo, y hay que ser flexibles también. A María Eduarda las sesiones se hace así, vamos a trabajar en unos 15 minutos, no, 45, 55 minutos, dependiendo de cómo también ustedes lo manejen. Y el consentimiento informado, por ética, como dice su palabra, consentimiento, es decir, el paciente da su consentimiento, ¿bien? Para ser evaluado y llevar a cabo el proceso de intervención. Se le explica, ¿no? El por qué él o ella tiene que firmar este consentimiento. Yo particularmente utilizo el que están viendo en pantalla, ¿no? Ya sea para niños, para adolescentes o también para los adultos. Resuelvo sus dudas, resuelvo sus consultas, porque sí lo van a tener, ¿sí? Hay algunos que sí tienden incluso a pedir nuestro CV, ¿no? Nuestro currículum vitae, nuestra experiencia, ha tenido no pacientes, es parte de, no es parte del proceso al cual también nosotros estamos hasta cierto punto dentro, ¿no? Dentro de. Bien, entonces el consentimiento informado siempre recuerden la importancia del mismo. Y parte del consentimiento informado es fundamental el decir, ¿no? Si es que la persona ya no quiere continuar con su terapia, también, ¿no? Tiene la libertad de desprenderse de la relación profesional. No es que está obligado a, ¿eh? Pero sí, siempre con mucha cautela. Eliana, muchas veces los terapeutas le ponen tolerancia 10 minutos y si no, le advierte que se perdió la sesión y tiene que reprogramar de nuevo. Sí, también, ¿no? Va a depender mucho de las políticas. Cuando yo trabajaba en un centro de salud, no había como que esta política, ¿no? Sí o sí se le tendría que atender al paciente. Cuando trabajaba en un centro privado, sí había esta política, ¿no? Hasta 15 minutos. Si no venía el paciente, la sesión se perdía y ya no lo podía reprogramar, sino programar otra nueva sesión, ¿no? Va a depender mucho de las políticas y si trabajo de manera individual, claro, de cada uno. Bien, durante el proceso de evaluación, nosotros utilizamos la entrevista.
que es una técnica que nos permite obtener diferentes datos. Datos importantes sobre el paciente, sobre su historia, sobre la enfermedad o la conducta o el motivo de consulta por el cual está acudiendo a terapia. Dentro de la TCC, ¿sí? Ya como terapia cognitiva conductual, vamos a identificar los parámetros de las conductas problemáticas, es decir, la frecuencia de esta conducta problemática, la intensidad de la misma y la duración de esta. Son 3 parámetros que debemos de indagar. ¿Qué tan frecuente es? Al día, qué tan frecuente aparece esta conducta problemática, qué tan intensa, si lo ubicamos del 0 al 10, siendo 10 el nivel máximo, la duración, cuánto dura, 20, 30, 40, 45 minutos. También vamos a identificar cuáles son esas conductas problemáticas y definirlas en términos más específicos. Por ejemplo, si mi paciente me dice que Mariana, yo tengo ansiedad, y yo solo me quedo con esa información, voy a cometer un grave error. ¿Qué podría suceder si yo solo digo, bueno, paciente refiere que tiene ansiedad y me quedo con esa presunción diagnóstica? ¿Qué podría pasar? Ver en el chat, colocan sus respuestas, por favor. Yo solo me quedo con esa afirmación, ¿no? Que paciente menciona que tiene ansiedad, pero ya no indago. Y lo coloco como presunción diagnóstica. Muy bien, Elizabeth. Mal diagnóstico probablemente. ¿Qué más? Ya que algunos lo llaman, a todos lo llaman ansiedad, sí, es verdad. Mal su estado, muy bien. Melanie, un diagnóstico erróneo que puede perjudicarlo, incluso empeorar el diagnóstico, muy bien. Daniela, se hace un mal plan de intervención, excelente. Por supuesto, ¿no? Mis objetivos van a cambiar en base a esta mala acción, ¿no? Profesional de solo quedarme con esta afirmación del paciente. Yo tengo que preguntarle al consultante qué es ansiedad para ti. Porque puede ser que la definición que tenga de ansiedad sea distinta a la ansiedad patológica, ¿no? A la ansiedad como trastorno como tal. Porque sí me ha pasado muchas veces, ¿no? Según TikTok, yo tengo ansiedad generalizada. Porque en TikTok, ¿no? He visto este video que dice, si tú cumples con ello, es porque tienes este trastorno. Yo cumplo con todo. Y sí, ¿no? A veces se asemeja a los criterios de diagnóstico, pero también hay otros que tenemos que considerar, ¿no? Y ya vienen con ese autodiagnóstico. Yo no puedo quedarme solo con esta afirmación, ¿cierto? Sino que tengo que indagar. Le pregunto, entonces, ¿qué es ansiedad para ti? ¿Cómo te perjudica, según lo que tú me mencionas, esta ansiedad en tus relaciones interpersonales? ¿Cómo es esta ansiedad en tu trabajo? ¿Cómo es esta ansiedad en tu familia? ¿Cómo es esta ansiedad con tus amigos? Con quizás en tus estudios, en cada área de tu vida, ¿cómo es que afecta esta ansiedad? ¿Cómo se manifiesta? Entonces voy a desmenuzar toda una frase. Tengo ansiedad, que probablemente de repente no lo sea, o quizás sí, pero en cada área de su vida. ¿Cómo es que afecta esta ansiedad en estas? Muy bien, María Eduarda. Ok. Bien. La ansiedad va mucho más allá, un poquito más allá de lo que tú mencionas. Te recomiendo, María Eduarda, en ITEC también tuvimos hace un tiempito el curso de TCC en ansiedad y depresión, que lo puedes encontrar en YouTube. También hablamos acerca de eso. ¿Bien?
¿Qué más? Aquí tenemos que identificar cuáles son los antecedentes y cuáles son los consecuentes. ¿A través de qué? A través del análisis funcional de la conducta, que hoy día lo vamos a aprender. Sí, hoy día vamos a aprender cómo hacer un análisis funcional de la conducta. También, durante el proceso de evaluación hacemos lo que es la anamnesis, ¿verdad? La entrevista para obtener todos los datos, la historia de la enfermedad, antecedentes personales, antecedentes profesionales, perdón, antecedentes familiares, ¿bien? Cómo era desde pequeño hasta su edad actual en cada área de su vida, etc. Toda una anamnesis que es un tanto complejo hasta cierto punto que tomaríamos quizás toda una sesión para explicar, ¿bien? Pero si les menciono, aquí sí es fundamental tener toda la entrevista de la anamnesis. Jocelyn, a ver. Mm, algo parecido, involucrarse como tal, no, pero sí tener conocimiento de toda la vida del paciente, ¿no? De aquello que nos va a servir para lo que es el diagnóstico, como también para el proceso de intervención. Si es necesario, Diana, es necesario, ¿no? Tener los datos importantes, ¿no? Por ejemplo, los antecedentes de la enfermedad o historia de la enfermedad, cómo fue la primera vez, cómo es que estaba continuando, cómo fue la reacción, si tuvo algunas otras intervenciones psicológicas, antecedentes familiares, de repente papá, mamá, tío, tía, abuela, fue diagnosticado con alguna enfermedad mental, un trastorno mental, ¿no? Sí es importante tener esos datos. Elizabeth, sí es importante porque indagando en todo esto podemos saber si, ¿no? Si hay alguna patología que puede ser hereditaria. Muy, muy importante. Así es, Elizabeth, Diana, parecido, hasta su edad actual, hasta su edad actual. Claro, en este caso se le pide información más a los papás, ¿no? Que ellos conocen más. Su rendimiento académico, su personalidad, todo lo que incluye. Y el examen mental, ¿no? Que también es fundamental e importante. Tenemos que ver si el paciente está orientado en las tres esferas, ¿no? Tiempo, lugar y persona. ¿Cómo es la actitud, su comportamiento, su atención, su concentración, su conciencia, su lenguaje, su pensamiento? Todo ello se tiene que observar. Así es, María Eduardo, sí es importante. ¿Bien? El examen mental también nos da mucha información sobre el estado mental de nuestro consultante. Bien, en la TCC tenemos que indagar en 4 respuestas importantes. La primera, que es el área cognitiva, que hace referencia evidentemente a los pensamientos. ¿Qué piensa usted en esta situación? ¿Qué significa para ti? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Bien? La respuesta afectiva, que son las emociones. ¿Qué siente en estos momentos? ¿Qué emoción surge cuando tú me estás contando acerca de este suceso? ¿Qué emoción has experimentado cuando pasó ello? ¿Bien? Las respuestas fisiológicas, que son respuestas del organismo. ¿Qué sensaciones internas experimentas? Quizás taquicardia, sudoración, temblor en las manos. Y las respuestas motoras, que son los comportamientos. ¿Qué haces en ese momento? Bien, ¿cuál fue tu comportamiento en ese preciso momento? Entonces son 4 respuestas que tenemos que abordar en el paciente. Ahora, este proceso tiene que ser muy respetuoso, como ustedes ya lo han mencionado en un inicio,
tenemos que tener esta capacidad de escuchar de manera activa, la tolerancia, la empatía, ser objetivos, ser empáticos, tratar de entender la posición del paciente, no juzgar, porque nuestra labor no tiene nada que ver con nuestros prejuicios que podríamos quizás tener. Tenemos que ser totalmente objetivos en base a la necesidad del paciente. Y como les decía, siempre tratar de cuidar mucho nuestro lenguaje verbal. Yo no puedo sorprenderme, yo no puedo reírme, no puedo llevar a cabo ese tipo de comportamientos, ni mucho menos eh, emitir comentarios que estén fuera de lugar. A ver. Ay, lo siento, no completé el mensaje. Sí es importante los datos porque la psicología te evalúa. Así es. Con todos los datos y al final se le envía al doctor, así sea. Así que, claro, ¿no? Nosotros vemos que el paciente necesita, por ejemplo, otros especialistas y que ya no nos compete porque no es nuestra función, se tienen que derivar y muchas veces ellos van, ¿no? Con su informe psicológico. Esto fue la evaluación del psicólogo, la psicóloga, y pues van con su informe emitido. Por ejemplo, aquí a consulta o en el centro de salud siempre llegan, ya, no siempre, algunas veces llegan ya con sus informes, ¿no? De clínicas o particulares, o también solicitan sus informes psicológicos. Ese proceso también es activo, ¿no? El paciente adopta un rol activo frente a la dificultad o a la situación. Y es algo que justamente les mencionaba en un inicio. El paciente tiene que ser consciente de que es una tarea de dos, tanto del especialista, quien va a brindar orientación, herramientas, soporte, ¿bien? Y también del paciente, quien tiene que trabajar en su propio compromiso consigo mismo. Una de las preguntas que también suelo realizar es si antes acudió a terapia o recibió algún otro tipo de ayuda, quizás psiquiatría. Y por ahí trato de indagar un poco más en cuanto al motivo, cuál fue el motivo por el cual en ese momento decidiste ir a psicología, cómo te fue durante este proceso, qué es lo que sí te sirvió, no te sirvió, qué es lo que más te gustó, qué es lo que no te gustó, por qué dejaste el proceso de la psicoterapia, porque sí, hay pacientes que se dan su alta, ¿no? Ellos mismos, incluso si es que están llevando tratamiento farmacológico con psiquiatras, a veces también, ¿no? Y ahí se le tiene que psicoeducar un poco la importancia, ¿no? Y que tiene que otra vez ir para ver el psiquiatra hacerle su evaluación correspondiente y llevar a la par, ¿no? Psicología con psiquiatría, dependiendo del caso. Algunas actitudes de los pacientes con los cuales vamos a tener que lidiar es que ¿no? El paciente a veces no tiene conciencia de su problema. Y esto sucede más en niños y en adolescentes. Por ejemplo, cuando trabajo con adolescentes, algunos me decían, yo no sé por qué estoy acá, ¿no? O mi mamá dice que yo estoy aquí porque no tienen conciencia de enfermedad. Otros pacientes llegan confundidos. No sé qué me pasa, no le puedo dar una definición. A veces me siento bien, a veces me siento mal. No sé si estaré bien, no sé si estaré mal, por eso estoy bien. Estoy confundido, confundido. Y otra actitud es que el paciente sí tiene conciencia de su conducta, ¿no? Yo he venido a consulta por tal razón y no se explica. ¿Bien? A ver, por aquí tenemos un comentario de María Eduarda. María Eduarda. Ah, excelente, excelente María Eduarda. Te felicito y es algo importante, ¿no?
Sí, se puede llevar a cabo tanto el proceso de la psicoterapia, ¿no? Como también de la farmacología, ¿no? Con psiquiatría. Los psicólogos no medicamos, ¿ok? No es nuestra función, no es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Qué hacemos? Orientación y psicoterapia. Y algo importante también, no solo es me voy a sentar con mi paciente y hablar. No, es hacer, sí, también es parte de, pero no es todo. Sin embargo, también debemos de brindar herramientas. Por ejemplo, vamos a ver en las próximas clases técnicas cognitivas, técnicas conductuales que la practicamos dentro de consulta. Y ocupamos a veces una o dos sesiones con la misma técnica o con la misma herramienta para que el paciente después lo aplique, pero ya fuera de consulta, ¿no? Dejarles tareas, eso es importante. No solo es escuchar y orientar y aconsejar, porque es lo que normalmente se cree, ¿no? Yo voy a donde la psicóloga y la psicóloga pues solo me escucha y me aconseja. No solo eso, es parte de la terapia, pero no es todo. Solo es una parte. Eso es importante considerar, ¿ya? Y bueno, podemos dejar en ese primer contacto, dejarle una tarea al paciente. A veces yo sí lo dejo, no en todos los casos, pero gran parte sí, en el cual tienen que redactar una pequeña autobiografía narrando los acontecimientos más importantes de su vida. Acontecimientos positivos como también negativos. Esto me va a ayudar a tener un poquito más de información sobre la persona y saber por qué lo considera como positivo o por qué lo considera como negativo tal suceso y qué tanto ha impactado en la paciente o en el paciente y qué tanto está impactando en su presente, cómo está influenciando estos acontecimientos. Normalmente son los negativos, ¿no? Normalmente o comúnmente. Ven cómo está influenciando estos acontecimientos en su presente y en cada área de su vida. Bien, algunas preguntas que podríamos llevar a cabo dentro de todas las que tenemos. Siempre busquemos realizar preguntas abiertas como también preguntas cerradas, ¿no? Preguntas abiertas en donde el paciente pueda explayarse en su respuesta. Preguntas cerradas donde el paciente solo responde sí o no. ¿Bien? Pero dentro de lo posible las preguntas abiertas nos van a dar mayor información. Las cerradas pueden ser para confirmar alguna información. También el parafraseo. ¿Qué es el parafrasear? Que es una técnica que se utiliza mucho en la entrevista, ¿no? Si el paciente me dice todo un enunciado, yo lo voy a decir, pero con mis propias palabras. Lo que tú me quieres decir es, y comienzo a parafrasear todo el contenido de su enunciado. Y el paciente dice, sí, no, eso es lo que yo quiero decir. Eso es importante porque es un reflejo que ayuda a que el paciente piense y sea consciente de que sí, esta persona me está escuchando, me está entendiendo y si me está entendiendo es porque me va a estar ayudando, guiando. María Eduarda, la entrevista es muy importante para que la psicóloga vea cómo es el paciente también, ¿no? Nos da mucha información. Le preguntamos cuál es el motivo por el cual está asistiendo a terapia o quiere asistir a terapia, cómo se siente, qué piensa, qué le parece el problema que le trae aquí, cuándo fue la última vez que ocurrió dicho problema, qué, cómo, dónde, cuándo, con qué frecuencia ocurre tal problemática, cuánto dura, con qué intensidad, cómo le afecta a su vida diaria este problema, ¿bien? En qué situaciones concretas ocurre ello, cuándo empezó, desde ese entonces se ha agravado, se mantiene o es más intensa o menos intensa, ha buscado ayuda anteriormente, con qué profesionales, qué tipo de tratamientos,
Y bueno, las preguntas que ya les había comentado antes. ¿Bien? Y pues, ¿a qué cree que se debe su problema? ¿No? Son algunas preguntas dentro de todas las que realizamos al paciente. Bien, chicos, chicas, si hay alguna duda, alguna consulta, lo pueden ir plasmando en el chat para poder orientarlos también. ¿No? Felicitar a María Eduarda, muy constante su participación, eso es importante. También a Elizabeth, también Jocelyn, Diana, Daniela. Bien, es importante porque aquí todos aprendemos, ¿no? Tanto de las experiencias de ustedes como de las mías. Bien, entonces, todo claro con relación al primer encuentro. En el chat me ponen sí, todo claro, o alguna reacción, todo claro, o si hay alguna duda también lo pueden plasmar. Todo claro, María Fernanda, muy bien. Todo claro, excelente. Listo. Excelente, Constanza. Rodríguez, muy bien. Vamos a continuar. Tenemos un segundo encuentro, que ya es parte de la evaluación, ¿no? Este segundo encuentro con el paciente, vamos a evaluarlo, vamos a delimitar la preocupación del paciente, cómo esto está afectando en su vida actual, el nivel de conciencia de responsabilidad que el paciente tiene. ¿Eh? Ok, Elizabeth. El nivel también de motivación, cómo está su motivación, las expectativas. Esto también es fundamental preguntar, ¿no? ¿Qué expectativas tienes sobre este proceso de psicoterapia? Porque recordemos que las personas van con una expectativa, tienen una expectativa, algo que espera del psicólogo como también del proceso. ¿Qué expectativas tienes sobre todo, sobre este proceso? A que usted me resuelva los problemas. Si yo no cumplo esta expectativa, el paciente va a decir, bueno, esto no me funciona, no me sirve, no me está siendo útil, pero es porque yo no estoy cumpliendo sus expectativas. Sin embargo, si yo reeduco al paciente sobre estas esperanzas o expectativas que tiene, ahí marca la diferencia. Tenemos que ayudar al paciente a que sus expectativas sean reales, se ajusten al proceso de intervención, que se ajusten a la intervención que ustedes tengan como psicólogos o psicólogas, porque somos seres humanos que también tenemos limitaciones. Nosotros no podemos resolver los problemas de los demás. Yo no puedo ingresar a la mente de la persona y decir, bueno, estos pensamientos no sirven, lo voto, este pensamiento sí sirve, se queda. No podemos, es algo imposible. Entonces, si el paciente tiene expectativas irreales y nosotros no lo cumplimos porque precisamente no son reales, se va a sentir quizás por ahí un poco estafado, quizás desanimado, ya no va a querer volver a terapia, de repente no conmigo, de repente ni siquiera con otra persona, por no haber cumplido expectativas irreales. Por eso para mí, ojo, ya a título personal, para mí es importante preguntar. Bien, aquí tenemos una herramienta que se puede utilizar, que es parecido a la rueda de vida, quizás por ahí la conocen, si no, igual la vamos a ver. Y le decimos al paciente que todos nosotros, todas las personas, tenemos diferentes áreas de vida. Por ejemplo, el área social, que es con los amigos, con las relaciones interpersonales, el área de la salud, no solo salud emocional, sino también salud física, el desarrollo personal, ¿no? Cómo yo me siento como persona, con mis metas personales, si estoy dentro de lo que quiero, si estoy satisfecha con la persona que soy. El área espiritual, ¿no? Que no necesariamente está relacionado con la creencia de Dios, sino depende, de la persona. Y también hay que tener cuidado con ello, ¿no? Por ejemplo, yo particularmente, yo creo en Dios, pero de repente mi paciente no cree.
¿no? No puedo imponer mi creencia porque no es parte de nuestras funciones de Dios hacia esta persona. Yo, como Mariana, sí creo. Yo creo en este ser supremo, pero esa persona, su espiritualidad, lo maneja de manera distinta. Y tenemos que respetar esa diferencia, no imponer. ¿Bien? En el ámbito laboral, en el caso que esté trabajando, en el ámbito académico, también en el caso que esté estudiando, en la pareja, qué tan satisfecho se siente con su relación de pareja y con su familia. Bien, entonces vamos a comenzar por cada una de las áreas. Y de la escala del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo que puede otorgar el paciente en estas áreas. El 10 es que me siento completamente satisfecho y el 1 no me siento para nada satisfecho. Es la menor puntuación que yo puedo otorgar a una área. Entonces tenemos nuestro termómetro emocional. Este es nuestro termómetro emocional. 1, que yo me siento insatisfecho, y 10, que me siento totalmente satisfecho. Y le pregunto, ¿qué puntaje le pondrías en el área social? Del 1 al 10. Quizás un 2. Familiar un 3. Bueno, va a ir poniendo sus puntajes. Y después le preguntamos, ¿cuáles son las razones por las cuales tú has puesto en el área social un nivel 2? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué argumentas que tiene solo un nivel 2 en el área social? También podemos preguntar cuál es la situación, cuál es la experiencia o cuál es el momento que te genera mayor malestar emocional dentro de esta área social. Que nos pueda describir con un ejemplo para también comprender un poco su perspectiva, que puede ser distinta a la nuestra. Bien, entonces esta herramienta me permite saber cómo está calificando en cuanto a satisfacción en cada una de estas áreas. E incluso se puede obtener diversos objetivos frente a este tipo de puntaje. También lo podemos manejar con la rueda de vida. Quizás lo conozco por ahí. De repente sí, quizás. ¿Bien? Igual, ¿no? Aquí en este espacio de los rectángulos ponemos las áreas. El área de la salud, el área de la familia, relaciones interpersonales, espiritualidad, etc. Bien, todas las áreas. Bien. Y le decimos que, vamos a hacerlo con este color. El puntito, ese puntito que estoy dibujando, equivale a 1. Equivale a 1. Y la corteza, el otro extremo, equivale a 10. Y nos vamos a preguntar, del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo de satisfacción, ¿qué tan satisfecha me siento en el área de la familia? Quizás en un 4. Entonces pongo el 4 y lo ubico, más o menos por aquí. Ubico y pinto mi ruedita. Bien. En el área de la salud me siento satisfecha un 3. Pongo el 3 y también lo pinto. Lo ubico más o menos por aquí. Bien. Entonces, este mismo procedimiento lo tienen que hacer con cada una de las áreas. ¿Puedo modificar? Sí. Quizás no tengo relación de pareja. O quizás no estoy trabajando aún. Pero otra área podría ser ocio y diversión, que tanto invierte en este aspecto fundamental también la persona de tener su propia diversión de manera saludable, ¿no? O su ocio. Sí, hasta aquí. ¿Alguna duda con relación a la rueda de vida o con la técnica que está en pantalla? ¿Desean que la vuelva a explicar o todo claro? Ok, María Eduarda. Ninguna Constanza, excelente. Bien, yo les aconsejo particularmente que puedan hacer su propia rueda de vida. Sería interesante que ustedes lo realicen
yo ya a nivel personal, yo lo realizo cada 3 meses. Cada 3 meses hago mi rueda de vida para ver cómo estoy yendo, como un autoanálisis en cuanto a mi satisfacción en cada área, ¿no? Y por ahí, si es que veo que una área está baja, ¿qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo realizar para sentirme satisfecho? Y voy tomando acción frente a esto. ¿O qué experiencia? Igual, la misma pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia me genera malestar en esta área? ¿Por qué me siento insatisfecha o insatisfecho? Entonces, un tip por ahí o algún consejo es que ustedes también lo realicen. Lo pueden ser cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, dependiendo de ustedes, porque sí es importante saber también cómo nos sentimos. Y uno de los prejuicios que escucho, ¿no? Ah, pero si tú eres psicóloga, no, tú eres psicólogo, debes estar bien. Sí, soy psicóloga, cumple el rol de psicóloga o de psicoterapeuta, pero también soy persona y hay momentos en los que está bien no estar bien, ¿no? Y es por eso que también nosotros como psicólogos acudimos a terapia, acudimos a sesiones de terapia, ¿sí? Y no es porque estemos siempre mal, no, es que hay momentos en los que no nos sentimos bien y está bien porque somos personas. Bien, ese es un prejuicio que muchas veces lo he escuchado, ¿no? Tú no puedes tener ansiedad, ¿no? Tú no puedes tener miedo, porque porque más allá del rol que nosotros cumplimos, somos seres que al igual que tú, igual sentimos, pensamos, ¿no? Y sí es importante también estar bien con nosotros, estar sanos mentalmente, físicamente también, ¿no? Bueno, en cada área de nuestra vida, para dar un buen servicio. Eso también es importante. Cuidar mi salud mental, cuidar cómo estoy, cómo me siento, porque estamos en servicio a la otra persona. Y si yo no estoy bien con mis facultades, si yo, por ejemplo, estoy diagnosticada, no sé, con una depresión, yo no voy a poder llevar a cabo una terapia. No sería ético y tampoco sería bueno ni para mí como psicóloga, ni para el paciente, porque el paciente se merece una buena intervención. Muy bien, continuamos entonces. Listo. Por otro lado, tenemos lo que es la autoobservación y el autorregistro. Esta es una técnica en la que el consultante realiza sus propios informes. Te ayuda bastante. Eso sí, hay algunos que no les gusta escribir, que no les gusta realizar esta herramienta, pero hay que explicarles la importancia. ¿Por qué? Porque vamos a obtener información y a raíz de esta información tenemos mucho trabajo. Uno, que hace que el consultante sea consciente de su propio comportamiento, de sus emociones, de sus pensamientos, cómo está interpretando esta situación y también les permite controlar su progreso. Por lo tanto, adquiere un carácter de feedback. ¿Por qué? Porque va a ver sus primeros registros y va a decir, ah, mira, yo pensaba de esta manera. Ahora, después de estas sesiones, mi pensamiento ha cambiado, por lo tanto, mi emoción también cambió, por lo tanto, mi conducta también cambió. Entonces, funciona como un feedback, ¿no? Como una comparación. Hay una herramienta muy bonita que no es de la TCC, pero es de otra corriente. Si desean, se las puedo comentar. Pero en esta herramienta es también como un feedback, ¿no? Que en un inicio el paciente se dibuja, a sí mismo dibuja su corazón y dibuja todo lo que tiene en su corazón. Listo, Jessy, ¿no? Entonces, tiene que dibujar un corazón y dentro del corazón tiene que poner todo lo que hay en su corazón, ¿no? De repente por ahí va a dibujar unas heridas, a unos niños, que normalmente es en la infancia en donde se generan estos conflictos. Y eso lo va a tener que doblar en 4 y escribir, ¿no?
mi compromiso comienza hoy. Y eso lo va a tener que guardar. Lo guarda. Terminamos ya las sesiones de intervención y nuevamente que dibuja el corazón y que ahora ponga nuevamente todo lo que haya en su interior. ¿Ven? Y va a tener que comparar ambos. Esta era Mariana en un inicio y esta es Mariana ahora terminando terapia, ¿no? ¿Qué le dirías a esta Mariana de hace, no sé, 3 meses? ¿Qué diría esta Mariana a la Mariana actual? Entonces hacemos como que ambas Marianas conversen entre ellas, decir, sí, estoy orgullosa de ti por todo, eres valiente, ¿no? Entonces ya tienen otra percepción. Pasa algo parecido con los autorregistros. Claro que es un poquito más parametrado, no es tan emocional, por decirlo de esta manera, en el que el autorregistro igual, los primeros autorregistros fueron estos, mis pensamientos, ¿no? Mis pensamientos quizás irracionales, mis pensamientos o mis distorsiones cognitivas. Posterior a ello, con cada uno de mis autorregistros vamos a ir modificando estos pensamientos, de modo que al momento de modificar esto también va a generar otras emociones y otros comportamientos, lo cual también, ¿no? Funciona como este feedback, ¿no? Que es una Mariana inicial y cómo está avanzando esta Mariana, ¿no? O este paciente. A través de ello, también podemos hacer nuestra línea base, que ahorita lo vamos a ver, cómo utilizamos herramientas o test o pruebas psicológicas, dependiendo del motivo de consulta, ¿no? Quizás por ahí el test de autoestima de Cooper-Smith, quizás el MASI, el Milon, el Stein. Si utilizan ustedes test proyectivos, bueno, no dependiendo de ustedes, de su formación, el test de Cattell, de personalidad, de Eisen, el ACE de Barrett, entre otros, que nos dan más que todo lo que son resultados en porcentajes, ¿cierto? Porcentajes en niveles medio, bajo, alto, moderado. Y ojo, también quiero mencionar lo siguiente, que una herramienta, o mejor dicho, un test psicológico por sí solo no puede dar un diagnóstico. Ojo, ¿sí? Sino que tenemos que integrar toda la información. ¿De qué? De la entrevista, de los test psicológicos, de la observación, del examen mental. Todo este proceso que hemos llevado a cabo y lo que hemos visto en las diapositivas anteriores me va a permitir conectar la información. Yo conecto esta información y de acuerdo a ello puedo tener una presunción diagnóstica, ¿no? Ya me da ciertos indicadores en los cuales voy a tener que trabajar en el proceso de intervención. Por otro lado, realizo mi línea base, pero ¿de dónde yo voy a obtener la información del autorregistro básico? ¿Cuál es este autorregistro básico? La fecha, la situación que pasó, la emoción que sentí, el pensamiento que pensé y el comportamiento que hice. Por ejemplo, ese es un autorregistro de una paciente X. Aaron es su expareja. Aaron en ese entonces era su expareja que había terminado recién. Entonces, esta paciente escribe lo siguiente en situación. Aaron me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. ¿Qué sentí? Ansiedad en un nivel 9. Igual, siempre que el consultante establezca un número de intensidad. 10 es el nivel máximo y 1 o 0 es el nivel mínimo. Felicidad también en un nivel 9. ¿Qué pensé? Necesito encontrarme con él y vamos a retomar nuevamente la relación. ¿Qué hice? Comportamiento. Le respondí que sí, salimos a comer y tuvimos intimidad.
Otra situación. Le escribí a Aarón y no me contestó a pesar que le insistí. Sentí ansiedad en un nivel 9, tristeza en un nivel 8, que pensé, ya no me quiere, yo creí que habíamos retomado la relación porque tuvieron intimidad, pero sus actitudes me dicen lo contrario. ¿Qué hice? Fui a buscarlo a su trabajo, a su casa, hablé con sus amigos para ubicar. Situación. Mi asesor de tesis me escribió para preguntarme sobre cómo iba mi tesis, que sentí ansiedad en un nivel 7, culpabilidad en un nivel 7, cólera en un nivel 8. Que pensé, estoy perdiendo el tiempo, que no sirvo para nada, que no debía estar con él, con Aarón, que no puedo ni hacer una tesis. ¿Qué hice? Grité en mi cuarto y me quedé dormida. Bien, entonces de esta manera el paciente va a tener que realizar su autorregistro, situación, emoción, pensamiento y conducta. En base, en base a ello, hacemos nuestra línea base, que es este gráfico. ¿Bien? Ustedes lo pueden hacer en Excel, es fácil. Puedo hacer la línea base de emociones. Por ejemplo, ansiedad es de color azul, culpabilidad es de color rojo, tristeza es de color verde y cólera de color morado. El día viernes, del 1 al 10, tuve cólera en un nivel 1 y también sentí culpabilidad en un nivel 1. Ese mismo día, lunes, sentí tristeza quizás en un nivel 7 y sentí ansiedad en un nivel 7.5, casi 8. Bien, es una línea base de emociones que precisamente nos ayuda visualmente a observar cómo están mis emociones. ¿Bien? En este caso se ve así, ¿no? Como que tiene picos, pero también va hacia abajo, picos, y está un tanto inestable. Bien, igual, cuando nosotros hacemos nuestro retest, que es después de la intervención en el medio, hacemos una pequeña evaluación, que es un retest, que son algunas herramientas, algunas pruebas que se aplicaron en un inicio para saber cómo está el avance. Y después hacemos un post-test, que es justo al finalizar el proceso de intervención para ver cómo está el paciente. Objetivamente, tener ciertos porcentajes, ver nuestra línea base también, que busquemos que esté al menos ya más controlada. ¿Bien? Ustedes pueden hacer línea base de emociones como también de conductas. Por ejemplo, en anorexia, ¿no? O en la bulimia nerviosa, en los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Es muy funcional. Por ejemplo, el día viernes, ¿cuántas veces vomitó? ¿No? O cuántas veces tuvo el atracón. ¿Bien? Como también de las emociones, que es la culpa, la ansiedad, ¿no? La tristeza, la frustración y todo eso. Listo. ¿Qué más? Tenemos el análisis topográfico de la conducta. Bien. En este análisis nosotros tratamos de identificar los parámetros de la conducta, que era justamente lo que les mencionaba en un inicio. Tenemos las respuestas motoras. Indagar sobre cuál es su comportamiento, cómo son las respuestas fisiológicas, las respuestas cognitivas y las respuestas emocionales. Y los parámetros que hacen referencia a la frecuencia, a la duración y también a la intensidad. Y el análisis funcional de la conducta, que lo vamos a aprender ahora. A través de nosotros obtenemos información sobre los antecedentes y los consecuentes de la conducta problemática. ¿Qué es un antecedente? Es todo acontecimiento que ocurre antes de haber emitido la conducta problemática.
¿Qué puede estar provocando que mi paciente se autolesione? ¿Qué puede estar provocando que mi paciente realice su rabieta? ¿Qué pasó antes de que mi paciente tenga un ataque de pánico? ¿Qué pasó antes de que mi paciente consuma alcohol? Bien, es el antecedente. ¿Qué ocurrió antes de que emita la conducta problemática? Y tenemos dos tipos de antecedentes, externos e internos. Los antecedentes externos es aquello que ocurre fuera de la persona, que incluso puede ser observado por los demás. E internos, lo que ocurre dentro de la persona. Imágenes, recuerdos, pensamientos, sensaciones, etcétera. Bien, ahora, los consecuentes son acontecimientos que ocurren después de haber emitido la conducta problemática. Es decir, ¿qué pasó después de que mi paciente se autolesione? ¿Qué pasó después de que mi paciente consuma alcohol? ¿Qué pasó después de la conducta problemática? ¿O qué consigue mi paciente después de haber realizado su rabieta? Estos consecuentes funcionan como refuerzo porque hace que la conducta problemática se mantenga, y que es justamente lo que vimos en la clase anterior, ¿no? El refuerzo positivo y el refuerzo negativo. En este caso, se está presentando probablemente un refuerzo positivo. ¿Por qué? Porque está haciendo que esta conducta se mantenga. Igual, hay consecuente externo y consecuente interno. Consecuente externo, aquello que sucede fuera de la persona. E interno, dentro de la persona. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo y después un casito para comprender un poquito mejor el análisis funcional de la conducta. A ver, la respuesta problemática es que la niña llora y grita. Bien, probablemente esto sea frecuente. La niña llora y grita. Vamos a hallar el antecedente. ¿Qué puede estar provocando que la niña llore y grite? ¿O qué ha sucedido antes de que la niña llore y grite? Y la mamá responde, es que le suspendí el uso de la computadora. Antecedente. Ahora, les pregunto, ¿será un antecedente interno o externo? Le suspendí el uso de la computadora. ¿Será un antecedente interno o externo? Excelente. Externo. Así es. Porque puede ser observado también por los demás. Ocurre fuera de la niña. Vamos a hallar ahora el consecuente. Le preguntamos, ¿qué pasó después de que la niña llore y grite? ¿O qué consigue la niña cuando llora y grita? Y la madre refiere que cede ante el grito, ante el llanto, y le permite el uso de la computadora. Entonces, la niña ya sabe que si ella llora y ella grita, va a obtener lo que quiere, porque la mamá ya cedió ante este comportamiento, lo que funciona como refuerzo y está incrementando esta conducta. ¿Sí me dejo entender? Es decir, el consecuente y lo que consigue la niña es que la mamá diga, bueno, ya toma la computadora y usa para que ya no grites y ya no llores. Entonces la niña ya sabe que en una próxima situación, si por ejemplo quiere un chocolate,
y la mamá le dice que no, ya sabe que puede llorar y puede gritar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque sabe que va a ceder la mamá. Si el consecuente, María Julia, a ver, si el consecuente llanto igual obtengo la PC y por eso llora y le da. Mm, ¿Cómo así? Es decir, si la respuesta es que llora y grita y ante tanto llanto y ante tanto grito, igual ceden, igual, ¿no? Va a reforzar la conducta problemática. Tenemos otro, por ejemplo, el consumo de alcohol. ¿Qué preguntas yo puedo realizar para hallar el antecedente? ¿Qué ha sucedido antes de que consumas alcohol? ¿O qué puede estar provocando el consumo de alcohol? Sí, estas dos preguntas. Bien. Y en este caso el paciente menciona, bueno, es que recordé cuando terminé con mi pareja. Ya hallamos el antecedente. Sería un antecedente interno, ¿cierto? Interno porque quien está recordando es la persona. ¿Dónde recuerda? En la mente. ¿Bien? Vamos a hallar ahora el consecuente. ¿Cuáles son las preguntas que puedo realizar? ¿Qué pasó después de que tú consumas alcohol? ¿O qué consigues consumiendo alcohol? Así es, María Julia. Interno, ¿verdad? El recuerdo. Excelente. Y en este caso el consecuente sería, bueno, es que evito sentir el dolor y olvido mi pena, que también sería un consecuente interno. ¿Quién siente el paciente? Bien, ahorita contesto, o bueno, complemento tu comentario, Elisa. ¿Bien? Entonces, aquí vamos a tener que identificar tanto el antecedente como el consecuente. ¿Bien? Con esas dos preguntas. La extinción, Mauricio, ¿no? Ayudaría bastante la extinción. Ahora, técnicas conductuales la vamos a ver, si no me equivoco, la próxima clase o la siguiente. No me acuerdo muy bien, pero vamos, en estas dos próximas clases vamos a ver técnicas cognitivas y técnicas conductuales. Bien, hay una que es la extinción. Claramente la niña va a hacer su rabieta y tenemos que estar vigilando para que no se golpee o algo por el estilo. Eh, y después vamos a acompañar a la niña para que pueda experimentar toda su emoción, ¿no? Denominar la emoción, es decir, nombrar qué emoción está sintiendo, que identifique también qué sensaciones corporales siente, por qué se siente de esa manera y vamos a buscar la solución en donde no llegamos a darle lo que quiere, ¿bien? Pero que entienda el por qué no se le está dando, ¿bien? Claro que eso también se puede prevenir a través de las normas y a través también de los límites. A ver, Elizabeth nos comenta, a veces en la anamnesis y los antecedentes se puede empezar a identificar la causa del inicio en el alcohol. Sí, por supuesto que sí, Elizabeth. Listo. Bien, vamos a ver el siguiente casito. Ahí, ya. Rafael, de 17 años, reacciona de manera agresiva, golpeando, aplaudiendo, gritando cuando su mamá le llama la atención o discute con la hermana. Ante ello, algunas veces Rafael se tira al suelo, hace su rabieta, se golpea la cabeza con sus manos o sacude a su hermana cuando se siente enojado. Después de terminar de hacer sus rabietas, se dice a sí mismo que es un tonto. Su padre acude a casa para castigarlo, la madre lo riñe y la hermana le ignora.
Bien, ahora, ¿cómo o con qué pregunta hallamos el antecedente? Es que aquí tendrías que ver muchos estímulos. Trabajar mucho con pensamientos, por ahí debe haber pensamientos distorsionados, trabajar mucho con el duelo, la aceptación, trabajar también con la reestructuración cognitiva, con su rutina, quizás por ahí un poco de activación conductual, también tendrías que reestructurar, ¿no? Sus comportamientos. Tendrías que evaluar mucho en cuanto a los antecedentes y los consecuentes, también a hacer el análisis funcional de la conducta. Pero una vez que tú ya identifiques ello, trabajar en base a estos objetivos. Por ahí de repente un poco de la autoestima también, ¿no? Que tienes que ver más o menos como que el nivel y los factores que están influenciando en esta conducta. Mm, con la situación, y, ok, en efecto, ¿no? ¿Qué puede estar provocando o qué sucedió antes? Excelente, Jocelyn. eh, em, para que Rafael realice todo, ¿no? Y el consecuente, ¿qué preguntas puedo realizar para hallar el consecuente? Muy bien. ¿Qué pasó después? ¿No? ¿Qué sucedió después? ¿O qué consigues con él? ¿Bien? Excelente. Muy bien, chicos. Están muy atentos. Eso es bueno. Vamos a ver aquí. A ver, la respuesta problemática, ¿no? Que es la rabieta que en este caso Rafael realiza, es que se golpea, aplaude, grita, se tira al suelo, golpea la cabeza, ¿no? Se enoja, piensa que es un tonto, etcétera. ¿Qué pasó antes? Su mamá le llama la atención, discute con la hermana, ¿cierto? ¿Qué pasó después o qué consigue con ello? Que venga su papá a verlo, que lo castigue. Ahora, ¿qué está solicitando aquí Rafael? Atención del papá. Rafael dice, ¿no? Bueno, no importa si me riñen, si me castigan o me gritan, me griten, pero tengo la atención de papá. Por eso es importante hacer el análisis funcional, porque puede ser que la mamá de mi adolescente, por ejemplo, me dice, es que mi niña o mi adolescente no controla bien sus impulsos. Y si yo me quedo con esa información y no indago, bueno, lo voy a enseñar, ¿no? Lo que es el control de los impulsos, control de la ira, la asertividad, entre otras cosas. Pero si debajo de ese comportamiento es que la niña está tratando de llamar la atención o sucedió algún sucedió algo que hizo que la niña o la adolescente cambie ese comportamiento o qué pensamientos tiene el adolescente. ¿Bien? Entonces, para ello nos ayuda el análisis funcional de la conducta. Bien, para iniciar un proceso de intervención hay que tener en cuenta los objetivos, eso es importante, llevar a cabo el proceso de evaluación, intervención y después el seguimiento como tal. ¿Bien? Este es un ejemplo de cómo yo particularmente realizo mi seguimiento
en el que coloca la fecha de la sesión, el número de la sesión de intervención, ojo, no de evaluación, de intervención, el objetivo de la sesión y las técnicas terapéuticas que voy a utilizar, ¿no? Por ejemplo, voy a afrontar la ansiedad en la sesión número 1. ¿Cuál es el objetivo? Reducir los niveles de ansiedad. ¿Cuáles son mis técnicas terapéuticas? La respiración profunda y la relajación por tensión. ¿Bien? Esto me permite tener un orden y también que el paciente lo tenga para que vea qué es lo que estamos avanzando. Hacemos una evaluación posterior al tratamiento, como les decía, ¿no? Hacemos un pretest, que es la evaluación inicial. Hacemos un retest, que es en la intervención, en el medio de la intervención, y un posttest al finalizar todas las sesiones para ver cómo es que está el paciente. En base a los resultados se le da de alta, caso contrario continuamos con la intervención. Y bueno, tenemos una fase de seguimiento en la prevención de recaídas que puede ser 1 o 3 sesiones, una cada 15 días o 2 veces al mes, o dependiendo del paciente. Y finalmente, ya para despedirnos, vemos el análisis experimental de la conducta, que es lo mismo, no es lo mismo de la base, perdón, de la línea base que estamos o que hemos visto en las sesiones anteriores, pero acá trabajamos por semana, ¿sí? Porque ya estamos en intervención. Entonces, la semana 1, el enojo estuvo en un nivel 9, ¿no? Que es muy alto. La intolerancia y la frustración es un nivel 8, que es muy alto. Pero ya en la semana 4 podemos ver que ha bajado, ¿no? En un nivel 7 está el enojo y en un nivel 6 se encuentra la intolerancia a la frustración. Y en la semana 7 también, ¿no? Está bajando y uno se está manteniendo. Entonces lo ideal es que vaya bajando y controlándose. ¿Listo? Bien, chicos, con esto pues terminamos ya nuestra segunda clase de terapia cognitiva conductual. No se retiren, por favor, porque tienen una actividad con nuestra coordinadora. Que tengan una bonita noche. Nos estamos viendo entonces el día viernes a las 6 de la tarde que inicia ya nuestras sesiones. Cuídense mucho, entonces le doy el pase a nuestra coordinadora.